31 de mayo de 1956, estadio de Wembley, Londres. El rugido de 100.000 voces sacudía el aire. La final de la FA Cup estaba a punto de terminar. El Manchester City ganaba 3-1 al Birmingham, pero en el minuto 75 ocurrió algo que se convertiría en uno de los momentos más icónicos de la historia del fútbol. Peter Murphy, del Birmingham, avanzó con el balón y chocó con el portero del City. El cuello del portero se dobló hacia atrás violentamente. Se tambaleó, claramente herido, pero en 1956 no se permitían sustituciones. Si salía del campo, su equipo jugaría con un hombre menos. El portero era Bernhard Bert Trautmann, y menos de 11 años antes había sido un paracaidista alemán condecorado luchando por el Tercer Reich, un prisionero de guerra que se negó a ser repatriado, un hombre contra el que miles de ciudadanos británicos protestaron cuando pisó suelo inglés como futbolista profesional. Un soldado nazi que se convertiría en uno de los héroes deportivos más queridos de Inglaterra. Lo que pasó en esos últimos 15 minutos en Wembley consolidaría su leyenda para siempre. Pero para entender cómo un soldado alemán terminó defendiendo una portería inglesa frente a la familia real británica, hay que volver al principio, a un niño criado bajo la sombra de la esvástica, a un soldado que sobrevivió al frente oriental, a un prisionero que decidió quedarse en el país que lo había derrotado. Esta es la historia de cómo la guerra, la pérdida y una decisión imposible transformaron a un enemigo en un ícono. Bernhard Karl Trautmann nació el 22 de octubre de 1923 en el distrito obrero de Wittenberg, en Bremen, Alemania. Su padre vendía fertilizantes, su madre mantenía el hogar en pie durante el colapso económico de Alemania. La familia no era política. Eran sobrevivientes, como la mayoría de los alemanes tras la Primera Guerra Mundial y el peso aplastante del Tratado de Versalles. Bert creció en una Alemania enfadada, humillada y desesperada por recuperar su orgullo. Para cuando tenía 10 años, Adolf Hitler había llegado al poder. El partido nazi no solo controlaba el gobierno, controlaba las escuelas, las calles, la juventud. Todos los niños de la edad de Bert eran canalizados hacia las juventudes hitlerianas. No era opcional. Se esperaba que fueran. Al principio, a Bert le encantaba. Las excursiones, los deportes, la sensación de pertenecer a algo más grande que él mismo. Era rápido, fuerte y competitivo. Destacaba en deportes, especialmente en balonmano y fútbol. Sus entrenadores lo notaban. Sus compañeros lo respetaban. Para un chico de clase trabajadora con pocas perspectivas, las juventudes hitlerianas ofrecían estructura, propósito y reconocimiento. Pero bajo la camaradería había adoctrinamiento. Les enseñaban que Alemania había sido traicionada, que eran víctimas de conspiraciones judías y de la debilidad extranjera, que la fuerza, la lealtad y la obediencia al Führer eran las virtudes más altas. Bert absorbía todo, no porque fuera cruel u odioso, sino porque era joven y eso era todo lo que conocía. Para 1941, con 17 años, Bert se ofreció como voluntario para la Luftwaffe. Se entrenó como paracaidista en una de las unidades de élite Fallschirmjäger. No eran soldados comunes, eran lanzados tras las líneas enemigas, esperándose que lucharan a pesar de estar en inferioridad, que mantuvieran posiciones imposibles. El entrenamiento era brutal. Muchos no lo soportaban. Bert prosperó. Fue enviado al Frente Oriental en 1942. Lo que vio allí lo perseguiría toda su vida. El frío era inimaginable. Hombres morían congelados en sus trincheras. El ejército rojo soviético luchaba con una ferocidad que sorprendía incluso a los soldados alemanes más curtidos. Aldeas eran quemadas, prisioneros eran fusilados. Las reglas de la guerra, ya débiles, se desmoronaban por completo. Bert luchó en condiciones brutales. Fue ascendido, condecorado. Recibió la Cruz de Hierro por valentía bajo fuego. Pero también empezó a ver las grietas en la ideología con la que había crecido. Las promesas de gloria se convertían en cadáveres congelados y retiradas interminables. El Reich invencible sangraba en la nieve. Aún así,
seguía luchando. No porque creyera en la visión de Hitler, sino porque sus amigos estaban a su lado. Porque desertar significaba la muerte. Porque, a los 19 años, la supervivencia era la única ideología que le quedaba. Para 1944, el Frente Oriental había colapsado. Bert fue reasignado al Frente Occidental, donde los aliados avanzaban por Francia tras el día D. Fue allí, en marzo de 1945, cuando su guerra finalmente terminó. Rodeado por fuerzas británicas, Bert y su unidad se rindieron. Tenía 21 años. Era un paracaidista alemán condecorado, un prisionero de guerra. Y estaba a punto de comenzar el capítulo más extraño de su vida. Bert Trautmann fue enviado a un campo de prisioneros en Ashton-in-Makerfield, un pequeño pueblo de Lancashire, Inglaterra. El campo albergaba a miles de soldados alemanes, la mayoría jóvenes, agotados y aliviados de que la guerra hubiera terminado. Esperaban ser repatriados, regresar a lo que quedaba de Alemania. Pero Bert no quería regresar. Alemania estaba en ruinas. Las ciudades eran cenizas. La economía, un desastre. Las familias, destrozadas. Y la ideología con la que había crecido se había revelado como una mentira monstruosa. Se habían liberado los campos de concentración. Se estaba conociendo la magnitud del Holocausto. Bert no había formado parte de las SS. No había participado en crímenes de guerra. Pero había servido al régimen. Ese peso le aplastaba. En el campo la vida era sorprendentemente tolerable. Los británicos trataban a los prisioneros según la Convención de Ginebra. Había comida, refugio, atención médica. Más importante aún, había fútbol. Los campos organizaban partidos entre prisioneros y, a veces, contra equipos británicos locales. El fútbol se convirtió en un salvavidas, en una distracción, en una forma de sentirse humano de nuevo. Bert siempre había sido atlético, pero en el campo descubrió una nueva posición. Portero. Le iba bien. El puesto requería valor, reflejos rápidos y estar dispuesto a lanzarse al peligro. Lo que había aprendido en el campo de batalla ahora lo aplicaba en el terreno de juego. Era bueno. Muy bueno. Los equipos locales comenzaron a notarlo. En 1948, 3 años después de que terminara la guerra, a Bert le ofrecieron trabajar en una granja en Lancashire como parte de un programa de trabajo para prisioneros. Aceptó. Técnicamente seguía siendo un prisionero, pero las restricciones se estaban relajando. Podía moverse, trabajar, jugar al fútbol para equipos locales amateur. Fue entonces cuando Jack Fryer, el director del St. Helens Town FC, lo vio jugar. Fryer quedó impresionado. Este exsoldado alemán era uno de los mejores porteros que había visto. Le ofreció un contrato profesional para jugar al fútbol en Inglaterra. Bert dijo que sí. Pero cuando se supo la noticia, la reacción fue explosiva. No era cualquier alemán. Era un paracaidista condecorado de la Luftwaffe, un soldado que había combatido contra Gran Bretaña, contra sus hijos, sus hermanos. ¿Y ahora iba a jugar para un club inglés? La reacción fue inmediata y furiosa. Llegaron cartas. Se organizaron protestas. Más de 20.000 personas firmaron una petición exigiendo que se le prohibiera jugar al fútbol profesional. La comunidad judía de Manchester, todavía conmovida por los horrores del Holocausto, lideró gran parte de la oposición. ¿Cómo podían animar a un hombre que había llevado la esvástica? Bert entendía su enojo. Nunca defendió al régimen que había servido. Solo decía que quería una oportunidad para reconstruir su vida, igual que Inglaterra estaba reconstruyéndose. Jack Fryer lo apoyó. Algunos jugadores locales también. Poco a poco, con reticencia, algunas personas empezaron a darle una oportunidad. Pero se necesitaría algo más que palabras para ganarse su aceptación. Se necesitaría lo que pasó después. En 1949, Bert Trautmann firmó con el Manchester City, uno de los clubes más grandes de Inglaterra. La reacción negativa se intensificó. Ya no era un equipo de pueblo pequeño. Era Manchester, una ciudad que había sido bombardeada por la Luftwaffe durante el Blitz.
Miles habían muerto. Familias habían perdido sus hogares. ¿Y ahora un exsoldado de la Luftwaffe iba a defender su portería? Las protestas eran más fuertes que nunca, pero el entrenador del Manchester City, Jock Thompson, vio algo que otros no. Vio a un hombre que había sobrevivido al infierno y salido del otro lado con humildad. Un hombre que no ponía excusas, que trabajaba más duro que nadie, que llegaba temprano y se quedaba hasta tarde. En el campo, Bert dejaba que sus manos hablaran. En su temporada debut, estaba nervioso. La multitud lo abucheaba. Los aficionados rivales le lanzaban insultos. Algunos de sus propios seguidores se negaban a animarlo. Pero Bert no reaccionaba. No discutía. Solo jugaba. Y era extraordinario. Sus reflejos eran sobrehumanos. Su valentía, incomparable. Se lanzaba a los pies de los delanteros rivales, arriesgando huesos rotos para salvar un balón. Mandaba en su área con autoridad. Partido tras partido, parada tras parada, los abucheos empezaron a desaparecer. Para su segunda temporada ocurrió algo notable. Los aficionados comenzaron a aplaudir, no porque olvidaran de dónde venía, sino porque veían en quién se había convertido. Un hombre que lo daba todo por el escudo en su pecho. Un hombre que respetaba el juego, el club y a los seguidores. Fuera del campo, Bert se integró en la vida de Manchester. Se casó con una inglesa llamada Margaret Freyar, hija del director del St. Helens, que le había dado la primera oportunidad. Tuvieron un hijo, John. Bert aprendió inglés, adoptó costumbres británicas y se convirtió en una figura querida en la comunidad local. Visitaba escuelas, hablaba con equipos juveniles y donaba discretamente a organizaciones benéficas. Pero la sombra de su pasado nunca desapareció del todo. En 1952, durante un partido contra el Fulham, un grupo de aficionados desplegó una pancarta que decía «Trauman, escoria nazi». Bert la vio. No parpadeó. Siguió jugando. El Manchester City ganó 3-0. Tras el partido, un periodista le preguntó cómo se sentía respecto a la pancarta. Bert hizo una pausa y dijo simplemente: «No puedo cambiar de dónde vengo, solo puedo mostrar quién soy ahora». Esa dignidad silenciosa empezó a cambiar la opinión pública. Incluso la comunidad judía, inicialmente sus críticos más duros, empezó a suavizarse. El rabino Alexander Allman, un prominente rabino de Manchester, se reunió con Bert en privado. Hablaron durante horas. Bert no puso excusas. Reconoció los horrores del régimen que había servido y expresó profundo arrepentimiento. El rabino declaró públicamente después: «Este hombre no se define por su pasado, sino por su carácter». Para 1955, Bert Trauman era uno de los porteros más respetados de Inglaterra. Había jugado más de 200 partidos con el Manchester City. Se había ganado la confianza de sus compañeros, el respeto de sus rivales y la admiración de los aficionados en todo el país. Pero su mayor prueba aún estaba por llegar. Y ocurriría en el estadio de Wembley, frente a 100.000 personas, con 15 minutos restantes, en la final de la FA Cup, 31 de mayo de 1956, final de la FA Cup, Manchester City contra Birmingham City. El partido era tenso, físico y rápido. El City se adelantó temprano, luego el Birmingham empató, el City volvió a marcar, y otra vez. Para el minuto 75, el Manchester City ganaba 3-1. La victoria estaba cerca. Entonces Peter Murphy, delantero del Birmingham, rompió la defensa. Corría hacia la portería de Bert, 1 contra 1. Bert salió para cerrar el ángulo. Murphy intentó rodearlo. Los dos chocaron a toda velocidad. La cabeza de Bert se dobló violentamente hacia atrás. Se desplomó al suelo, agarrándose el cuello. La multitud contuvo la respiración. Sus compañeros corrieron hacia él. El fisioterapeuta del equipo entró al campo a toda prisa. Bert estaba aturdido, desorientado. Intentó levantarse, tropezó y luego hizo señas de que todo estaba bien. «Estoy bien», murmuró. «Estoy bien». No estaba bien. Tenía el cuello roto.
La segunda vértebra de su columna cervical se había fracturado por completo. Pero en 1956 no había sustituciones. Si Bert salía del campo, el City jugaría los últimos 15 minutos con 10 hombres. El Birmingham tendría una ventaja enorme. Bert se quedó. No porque fuera imprudente, no porque quisiera ser un héroe, sino porque su equipo lo necesitaba y no podía fallarles. Durante los siguientes 15 minutos, Bert jugó entre el dolor. Cada movimiento enviaba descargas por su cuello y hombros. No podía girar la cabeza. Apenas podía levantar los brazos. Pero se mantuvo en su línea, dando órdenes, organizando la defensa. El Birmingham atacaba con fuerza. Disparaban a puerta. Bert, de alguna manera, detenía los balones. Un disparo fue directo hacia él. Lo atrapó con el ceño fruncido. Otro rebotó en un defensor. Bert se lanzó por toda la portería para atraparlo. Cada movimiento era un suplicio. Pero no se rindió. Sonó el pitido final. El Manchester City había ganado la FA Cup. Bert se desplomó. Sus compañeros corrieron a levantarlo, llevándolo hacia el palco real para recibir su medalla. Apenas podía mantenerse en pie. El duque de Edimburgo le entregó la medalla de campeón. Bert le estrechó la mano, sonrió débilmente y luego bajó tambaleándose las escaleras. No fue hasta 3 días después, cuando el dolor persistente lo obligó a ver a un médico, que las radiografías revelaron la verdad. Tenía el cuello roto. Había jugado 15 minutos de una final de la FA Cup con una vértebra fracturada. El médico le dijo que había tenido suerte de estar vivo. Si la fractura se hubiera desplazado aunque fuera un poco, podría haber cortado su médula espinal, dejándolo paralizado o muerto. La historia acaparó titulares en todo el mundo. El héroe de Wembley. El hombre más valiente del fútbol. De la noche a la mañana, Bert Trautmann se convirtió en leyenda. No solo en Manchester, sino en toda Inglaterra. El antiguo enemigo que lo dio todo por su país adoptivo. Pero para Bert, aquel momento no era sobre heroísmo. Era sobre lealtad. Sobre honrar la segunda oportunidad que le habían dado. Sobre demostrar que la redención era posible, incluso para quienes empezaron del lado equivocado. Bert Trautmann nunca se recuperó del todo de la lesión en Wembley. Los médicos le dijeron que debía retirarse. Su cuello nunca volvería a ser el mismo. Pero Bert se negó. Pasó meses en rehabilitación, usando un collarín, sometiéndose a dolorosas sesiones de fisioterapia. Para el inicio de la siguiente temporada, ya estaba de vuelta bajo los palos. Jugó otros 8 años. Cuando se retiró en 1964, había disputado 545 partidos con el Manchester City, un récord para un portero que se mantuvo durante décadas. Fue nombrado futbolista del año en 1956, el primer portero en recibir el honor. Se convirtió en ciudadano británico en 1950, renunciando a su nacionalidad alemana. Pero su vida fuera del campo estuvo marcada por la tragedia. En 1957, solo un año después de Wembley, su hijo de 5 años, John, murió en un accidente de coche. La pérdida devastó a Bert y a su esposa Margaret. Su matrimonio, ya tensionado por la fama y las lesiones de Bert, se rompió. Se divorciaron en 1972. Bert se volvió a casar 2 veces más, pero la sombra de la muerte de John nunca lo abandonó. En entrevistas posteriores decía que nada de lo que logró en el campo importaba tanto como el hijo que perdió. Que el fútbol, con toda su gloria, era solo un juego. Que el verdadero valor no era lanzarse a los pies de alguien, era levantarse cada día y decidir seguir adelante. Tras retirarse, Bert regresó brevemente a Alemania, trabajando como entrenador. Pero siempre volvía a Inglaterra. Manchester era su hogar ahora. Las personas que alguna vez protestaron contra él ahora lo trataban como parte de la familia. Trabajó como entrenador, comentarista y más tarde como embajador de buena voluntad, viajando por el mundo para promover el fútbol y la reconciliación.
En sus últimos años, Bert se convirtió en un defensor abierto de la paz y la comprensión entre antiguos enemigos. Hablaba de su pasado sin esconderse ni poner excusas. Reconocía los horrores del régimen nazi. Expresa profundo dolor por el sufrimiento causado por la guerra. Pero también creía que las personas podían cambiar, que la redención era posible. En 2004, el gobierno alemán le otorgó la Orden al Mérito, una de las más altas condecoraciones del país. En 2005, el gobierno británico lo nombró oficial honorario de la Orden del Imperio Británico. El antiguo paracaidista alemán había sido honrado tanto por el país donde nació como por el país que eligió llamar hogar. Pero quizá el reconocimiento más significativo vino de la comunidad judía. En 2010, el sucesor del rabino Alexander Altman invitó a Bert a hablar en una sinagoga de Manchester. Bert aceptó. Se puso frente a la congregación y habló sobre el perdón, sobre los peligros del odio, sobre la necesidad de ver primero a los demás como seres humanos. Hubo lágrimas, hubo aplausos y hubo perdón. No porque se olvidara lo ocurrido durante la guerra, sino porque la gente eligió creer en la posibilidad del cambio. Bert Trautmann falleció el 19 de julio de 2013 en La Llosa, España. Tenía 89 años. Llegaron homenajes de todo el mundo. El Manchester City guardó un minuto de silencio. La Federación Alemana de Fútbol lo honró. La prensa británica lo calificó como uno de los mejores porteros de todos los tiempos. Pero más que eso, lo llamaron un símbolo de lo que ocurre cuando los enemigos eligen el entendimiento por encima del odio. Cuando una comunidad decide juzgar a un hombre no por su pasado, sino por lo que decidió llegar a ser. La historia de Bert Trautmann se cuenta a menudo como un relato de heroísmo deportivo. El portero que jugó con el cuello roto. El antiguo enemigo que conquistó a toda una nación. Pero quienes lo conocieron personalmente recuerdan otra cosa. Recuerdan a un hombre marcado por su pasado, moldeado por la pérdida y movido por una necesidad silenciosa de demostrar su valía. En conversaciones privadas, Bert rara vez hablaba de Wembley. Cuando le preguntaban por el cuello roto se encogía de hombros y decía: «Solo estaba haciendo mi trabajo». De lo que hablaba más a menudo era de John, su hijo, de cómo deseaba haber sido un mejor padre, de cómo el fútbol lo había consumido, alejándose de quienes más importan. Bert cargaba con culpa. No solo por haber servido en la Wehrmacht, aunque eso pesaba sobre él, sino por las cosas que se perdió mientras perseguía la gloria. Los cumpleaños, los cuentos antes de dormir, los momentos tranquilos que, a la distancia, importaban más que cualquier trofeo. Su segunda esposa, Úrsula, dijo después que Bert nunca se perdonó del todo, ni por la guerra, ni por la muerte de John. Creía que podía haber hecho más, ser mejor, tomar decisiones distintas. El fútbol le dio propósito, pero también le dio una forma de evitar las preguntas más difíciles, y aún así, quienes jugaron a su lado recuerdan algo muy distinto. Recuerdan a un hombre que nunca pidió trato especial, que entrenaba más duro que nadie, que defendía a sus compañeros, aunque eso le costara, que se presentaba día tras día y lo daba todo. El exdefensor del City, Roy Paul, dijo una vez: «Bert fue el hombre más valiente que conocí. No porque jugara con el cuello roto, sino porque se presentó en un país que lo odiaba y se ganó su respeto parada tras parada». Esa resiliencia definió los últimos años de Bert. Podría haberse hundido en la amargura tras la muerte de John. Podría haberse ido de Inglaterra, donde los recuerdos eran demasiado dolorosos. Pero se quedó, reconstruyó su vida. Encontró un nuevo propósito entrenando, guiando a jóvenes, hablando sobre los peligros del odio. En los años 80, Bert comenzó a visitar escuelas en toda Inglaterra y Alemania. Hablaba abiertamente de sus experiencias en las juventudes hitlerianas, de cómo funciona la propaganda, de lo fácil que es dejarse arrastrar por algo más grande que uno mismo. Advertía a los estudiantes que no dejaran que la ideología les cegara ante la humanidad, que cuestionaran la autoridad, que pensaran por sí mismos.
Años después, un estudiante escribió a Bert: «Me enseñaste que nunca es tarde para cambiar, que nuestros peores errores no tienen por qué definirnos». Bert guardó esa carta en su billetera hasta que murió. En 2003, un cineasta alemán llamado Markus H. Rosenmüller comenzó a trabajar en una película biográfica sobre la vida de Bert. El filme, titulado The Keeper, se estrenó en 2018, 5 años después de la muerte de Bert. Mostraba su viaje de soldado alemán a héroe inglés, centrado en los prejuicios que enfrentó, el amor que encontró y la tragedia que lo moldeó. La película no era un blanqueamiento. No evitaba el servicio de Bert en la Wehrmacht, no minimizaba el dolor que su presencia había causado en Manchester. Simplemente contaba la historia de un hombre que cometió errores, enfrentó consecuencias y eligió mejorar. Eso, al final, es lo que hace que la historia de Bert Trautmann resuene. No el heroísmo, no el cuello roto, sino la humanidad. La idea de que incluso quienes lucharon por el mal pueden elegir la redención, que las comunidades pueden elegir perdonar, que el deporte, en su mejor versión, puede unir los abismos más profundos, y que, a veces, el mayor valor no está en lanzarse a los pies de alguien. Está en levantarse después de todo lo que has perdido y elegir seguir adelante. 50 años después de aquel día en Wembley, un anciano Bert Trautmann se sentaba en un café de Manchester, tomando té y observando pasar a la gente. Un periodista le preguntó por qué quería ser recordado. Bert pensó un buen rato y luego sonrió débilmente. «No por el fútbol», dijo, «sino por demostrar que las personas pueden cambiar». La historia de Bert Trautmann no es sencilla. No encaja en categorías de héroe o villano, víctima o culpable. Es más compleja que eso, más humana. Fue un niño criado bajo el fascismo que creyó lo que le enseñaron. Un soldado que luchó en una guerra brutal. Un prisionero que se negó a regresar a casa. Un inmigrante que enfrentó el odio y se ganó el respeto. Un padre que perdió a su hijo. Un portero que jugó con el cuello roto, no por ser valiente, sino porque tenía algo que demostrar. Para quienes protestaron contra él en 1949, demostró que los enemigos pueden convertirse en vecinos. Para sus compañeros de equipo, demostró que la lealtad importa más que la nacionalidad. Para el hijo que perdió, esperaba demostrar que el amor perdura, incluso cuando fallamos. El legado de Bert Trautmann no se trata solo de deporte. Trata de lo que sucede cuando elegimos ver a la persona, no solo el uniforme. Cuando damos segundas oportunidades, incluso a quienes no las merecen. Cuando creemos que la redención es posible, no porque el pasado no importe, sino porque el futuro importa más. No hay estatuas de Bert Trautmann fuera de Wembley, ni monumentos en Manchester, pero su nombre sigue vivo, en los libros de récords, en la memoria de quienes lo vieron jugar, en las lecciones que enseñó sobre coraje, humildad y el poder del perdón. Y en algún lugar, en un café de Manchester, en un patio de escuela alemán o en un rincón tranquilo de la historia, su historia nos recuerda a una verdad simple. Las batallas más duras no se luchan en el campo de juego ni en el campo de batalla. Se lucha dentro de nosotros mismos, entre quienes fuimos y quienes elegimos ser, y a veces, contra todo pronóstico, ganamos,